No, pero si lo digo, no, ayuda mucho. Nosotros llegamos al cementerio y hemos visto que en la lápida está un verso tuyo. Sí. Está en la lápida con nombre y apellido Sí. de las víctimas. Sí. Una noche lo pensé eso, digo, qué bonito sería poner al final de la lápida este epitafio, porque es así, porque si una persona muere y se olvida, ya es verdaderamente que muere, pero si no se olvida, aquella persona vivirá siempre allí en el recuerdo. Entonces pensé de poner ese epitafio y resultaba muy bien al final de todos los nombres de los fusilados. Yo ni siquiera sabía quién era mi bisabuelo. O sea, el miedo era tal, la represión, que yo he podido saber, yo que soy la cuarta generación, quién era mi bisabuelo ahora. Ahora mismo. Es decir, es importante que se hable de esas personas, que se sepa quiénes fueron, que se haga un homenaje público. Y eran personas que simplemente estaban defendiendo derechos que hoy en día ningún partido político se atrevería a poner en tela de juicio, ¿no? Si nosotros queremos enterrarlos dignamente, pero acto seguido que se hable de ellos, que se les haga un reconocimiento. Primero empezamos por el pueblo, pero luego, evidentemente, queda pendiente en este país un reconocimiento general. Y a mí me da mucha pena ver que se le hace homenaje en Francia y aquí, por ejemplo, nadie sabe quiénes son. Sí, aquí la gente de mi edad no sabe, no ha oído hablar en su vida de guerrilleros, campos franceses, maquis, de la participación de los españoles en la liberación de países ocupados como Francia, o de los campos de exterminio nazi. Eso es una vergüenza, además de una tragedia enorme. Y entonces, eso queda pendiente. Queda pendiente, sí. Las instituciones no han estado a la altura que deberían haber estado. No podemos estar actuando en Argentina y en Chile y en esos sitios que están muy bien, y sin embargo en este país todavía parece que nos da miedo el hablar de los fusilados de la guerra civil y de la represión franquista, y no somos capaces de poner las cosas en orden, ¿no? Cumplir es identificar los cuerpos, y para eso tanto la Junta como el gobierno Zapatero tienen que hacer algo, ¿no? No pueden limitarse a prometer 40.000 ayudas y que luego se limiten a 4 monolitos y 4 ramos de flores y 4 homenajes que están bien, pero que no es lo que quieren los familiares. Los familiares quieren identificar los cuerpos, ¿no? Y yo creo que lo que se merecen es que se identifiquen los cuerpos. En este país la democracia no será real hasta que no podamos hablar con toda tranquilidad de ese régimen asesino y fascista que siguió, y que siguió haciendo estragos después de la guerra civil, ¿no? Aquí estamos hablando de los fusilados que cayeron al principio de la guerra, pero después de la guerra civil siguieron muriendo mucha gente, ¿no? Y hasta que no lleguemos a calificar, como tú bien dices, a ese régimen como asesino, como dictador. Al despuntar un 11 de septiembre, el de 1936, 17 humildes trabajadores del apacible pueblo cordobés de Santaella fueron paseados,
ajusticiados en nombre de la Santa Cruzada contra los rojos. En Santaella engalanada se celebraba la Virgen del Valle, patrona del pueblo. Los jornaleros habían acudido de los cortijos para la fiesta. Un camión llevó hasta el cementerio de la Guijarrosa a los detenidos. Contra la tapia fueron fusilados por falangistas y guardias civiles. Inhumanos los arrojaron a una fosa. ¿Cómo no se les puso en la mente que ese día tenía que ser respetado? Por lo menos respeta ese día, ¿no? Pues no, respetaron el primer día para que plácidamente disfrutaran de la feria. Disfrutaron de la feria. Y quizás y el día 9 fue cuando llegaron de madrugada a sus casas y se llevaron los 17 para fusilarlos a la Guijarrosa. Y lo fusilan el 11. Claro, en la madrugada. Pero si aquí los que había de la iglesia eran los mismos que todos ellos. ¿De la falange? Hombre, de la falange y de toda ideología de derecha fascista. Eran todos ellos. Aquí en la iglesia había un cura que era del pueblo. Y eran todos ellos. Aquella noche, algunos vecinos oyeron disparos y los gritos de los fusilados. ¿Tú te acuerdas de aquella noche que la fusilaron a los Nosotros compañeros? lo oímos de mi casa. ¿Tú vivías? Allá acá mi padre. ¿Y qué oíste aquella noche? Aquí es tiroteo que se formó. Que se formó de tiro. Cuando nos levantamos por la mañana, vaya, que nos levantamos en el tiroteo, nos levantamos todos en la casa. Por la madrugada nos levantamos y ya, ya cuando nos enteramos, pues el tiroteo, pues venimos aquí y ya vimos lo que había, que estaban enterrados. Nosotros ya no lo vimos, estaban enterrados. ¿Y tú oíste gritar, oíste algo? Allí sí se oía, y el tiroteo. ¿Se oía gritar? Sí, el tiroteo. Yo sentí los disparos. ¿A qué hora fue? Hombre, de hora no te puedo decir. ¿Pero en la mañana o en la noche? De noche, a medianoche. A medianoche. En plena noche. ¿Tú viste los disparos? Sí, porque a 1 kilómetro, ¿sabes? De noche, en el silencio que hay, ¿sabes? Retumba. Pues se siente. ¿Y tú? En aquellos tiempos no había ni escopetas, se podían decir, ni tiros, ni todo muy tranquilo. Lo que había una alarma allá y estábamos la era, mi madre, mi abuela, me sentadito un poco y sale más raya. Niña, siéntate. Y yo tengo todavía sueño muy vivo. Me sentí acá, sentí, wow. Pasó eso. ¿Oíste los tiros de manera, los disparos? Muchos tiros a la vez. Pum. ¿La fosa estaba preparada? Sí. Pues sí. Porque la Soledad me dijo ese día, dice, yo le llevaba a Molino Blanco de comer a mi padre. Ella. ¿Está? ¿Y algunas veces están? No están. Me habían llevado. Y estaba ahí. Y dijo ella, eso no sabía yo. Dice, sí, los llevaban a cavar. A cavar. Esto es ya. Si la máquina la prepararon antes. Sí, oye, eso es premeditado. Es profunda. Fue premeditado. En los pueblos, todo tratado. Y aquí no había nada de nada, porque no hubo nada, ¿sabes? Sí. Cuando dieron así, se tiraron al campo y se fueron marchando. Todo fue premeditado. Pero luego fue por una venganza contra los trabajadores. Una venganza contra los trabajadores. En gran parte de España, lo que se suele llamar guerra civil fue la aplicación por los golpistas de un plan premeditado de exterminio para borrar del mapa la España republicana. Ningún pueblo se quedó a salvo de la barbarie fascista. Mira, ¿te acuerdas de los 17 que fusilaron en la Guijarrosa? ¿Tú los conocías? Claro que los conocía. ¿Eran gente peligrosa? Ninguno. Aquí no había peligroso. Ni en Montalbán, ni en La Rambla, ni en ningún sitio. ¿Pero por qué los fusilaron? Por envidia de ideas, que no tenían sus ideas, mismas ideas. Por otra cosa no. Eran humildes campesinos. Claro, que para comer tenían que trabajar todos los días. Eran criminales. Más, porque en una mano llevaban la pistola y en la otra la cruz. La cruz. A mí que no me digan.
Juana, ¿a ti te mataron a alguien en la familia? Mi tío. Pero cuando terminó la guerra. ¿Después de la guerra lo mataron? Sí, el día 10 de agosto. ¿De qué año? Del 1939, después de la guerra. ¿Y qué edad tenía tu tío? Mi tío tenía 33 años cuando lo mataron. No era muy alto, pero guapo, era comer solo. Y este lo tenía, que no tenía nada suyo. No tenía nada suyo. ¿Y lo mataron por qué? Porque era comunista. Tienes ahí están las tablas, ¿vale? Mira. ¿Necesitas ayuda? España, julio del 2004. Un país sembrado todavía de fosas comunes y preñado de miles de republicanos desaparecidos. Los desaparecidos fueron y son el gran tabú de la democracia. La llamada transición democrática les ha echado más tierra encima. Alfonso, aquí en el cementerio de la Guijarrosa pues se está abriendo una fosa común y tú estás aquí con los compañeros pues cavando, ¿no? Sí. ¿Me puedes explicar por qué estás en esa tarea? Porque mi abuelo está aquí dentro enterrado. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo, Alfonso Quero Granado. ¿Por qué tu abuelo pues el por se qué. encuentra en esa fosa? El por qué no tengo ni la menor idea. Nada más que por lo que me han contado mi padre, llegaron a su casa y se lo trajeron. Y para de contar, ya no sabemos más nada. ¿Pero qué crimen cometió? Ninguno. Mi abuelo, ninguno. ¿Era buena persona? Buena persona, hombre, como no llegué a conocerlo, por mi padre, lo mismo que todos los demás que hay aquí debajo. ¿Era republicano? Republicano. Era concejal del Ayuntamiento de la República. ¿Del Ayuntamiento de la Guijarrosa? De Santaella. De Santaella. Y por eso lo fusilaron. Por ser Vaya, republicano. eso es lo que me han dicho y eso es lo que te puedo decir. Pero Alfonso, ¿por qué sacarlo de esta fosa? Porque se merecen todo un enterramiento digno. Y por lo menos los familiares, cuando quieren llevar una flor o lo que sea, que sepan dónde están y llevárselo donde quieran que esté, saber dónde están ellos. Y darle un enterramiento digno, no como perros que están aquí metidos. Quiero que sean enterrados dignamente y una placa que digan murieron fusilados en el 36. Pero esa memoria de esos republicanos, ¿hoy día es importante o es una cosa ya pasada? No, pasada no, eso sigue bregando cada uno en su cuerpo. Eso es una cosa que yo sé que mi abuelo lo fusilaron y eso pues está a mí, yo sé que mi padre se crió sin él y ha pasado pues como un niño sin padre. Y eso pues me está doliendo a mí porque mi padre, gracias a Dios, ya no lo tengo todavía aquí, ya murió, ¿no? Pero... Siento las raíces buscando y va saliendo mucho todo. Tú fuiste también el que encontró el primero... El primer hueso. El primer hueso. Aquí mismo. Ahí mismo. Aquí mismo, ¿eh? Ahí. ¿Este hueso de una pierna? No, de un brazo. De un brazo. Sí, las raíces de los árboles que se meten en los huesos más... Claro, también el cuerpo cuando se descompone la raíz va buscando siempre la materia orgánica, como el mantillo, entonces se mete... ¿Este pan es de alguien? Pero no lo habrá... ¿En este lado? ¿Dónde está ella? Eso, bajarlo también. Claro, para dejarlo todo igual y vamos bajando. Decenas de voluntarios para la recuperación de la memoria histórica cavan y cavan, acarician la tierra, los huesos, sin ningún apoyo institucional. No, y tampoco pensaba ni verlo también. Una herradura. Sí, puede que tenga alguna herradura. Una herradura se le ponía antes a la zapata para que no se gastara. Vamos, que sabe. No. Aquí tenemos justo donde está él, hemos encontrado ahí, lo puede levantar si quiere para que lo vea él.
Aquí tenemos, creemos que es la puntera de un zapato. Y aquí localizando los pies, pues más o menos estamos viendo si la fosa puede estar delimitada por los pies colocados, ¿no? Al disponer o al arrojar los cuerpos, lo más normal es que encuentren los pies dispuestos en la fosa, ¿no? Se lo llevaron aquella mañana, sobre las 11 a las 12 de la mañana, lo trajeron aquí a Santella, lo metieron en las cárceles y luego aquella noche lo montaron en un camión, se lo llevaron al cementerio y allí lo fusilaron. Lo fusilaron. Lo fusilaron. Y se quedó mi madre con 4 hijos pequeños, el más chico yo con 2 años. Tú tenías 2 años cuando fusilaron a tu padre. Mi hermana mayor podía tener sobre 8 o 10 años, la segunda podía tener sobre 6 y el otro podía tener sobre 4 por ahí. Y mi padre era una persona que ni pertenecía a partidos políticos ni pertenecía a nada más que yo que sé por lo que lo hicieron. Como tantas personas cayeron por ese motivo, por la cosa que había. Y ahora estamos los familiares descubriéndolo para poder saber dónde están dignamente y hacerle una sepultura como en condiciones, no como animales, que parece que están aquí, para la familia que quiera llevarle un ramo de flores, cuando llega el Día de los Santos, pues es su alumbrado como es uso y costumbre, en fin, como seres queridos como seres nuestros, ¿no? Y nosotros no buscamos venganza ni buscamos nada, no queremos las cosas más pacíficamente y hacerlo lo mejor que podamos ahora con ellos, aunque ya la solución no tiene remedio, por lo menos saber dónde está y con un enterramiento digno. Sí. María, lo que te comentaba, está aquí, ¿no? Y entonces aquella noche se lograron y llegaron a las casas, que de padre de aquel muchacho de revés, llegaron y lo levantaron de su casa y a venirse para acá. Los cogieron, los amarraron aquí mismo los fusilaron. ¿Tú tienes un tío acá? Yo tengo aquí un tío mío, sí. Andrés, el tío Andrés, está aquí, enterrado a mí. ¿Pero por qué los fusilaron si eran buena gente? Porque entonces la mala leche que tenían ellos, criminales a lo máximo. Malo. R14. Oye, aquí hay un hueso. R18A, Sí. R16 y 18B. ¿El 6 también o no? Sí, en el 6, Sí. R16. Vale. Abrir una fosa común, exhumar a los cuerpos, ¿es un trabajo de militante, de voluntario o es un trabajo de especialistas? Pues es un trabajo de todo un poco, Fundamentalmente lo que aportamos en nuestra profesionalidad, ¿no? nuestra parte especialista. Pero está claro que nos mueve un ímpetu militante hacia la recuperación de los restos. Entonces, bueno, lo que hacemos es de esa parte de voluntariado, pues cada uno aporta lo que puede. Entonces, nosotros como especialistas en arqueología, yo como especialista en arqueología, pues coordino toda la parte de sumación de los restos para que el trabajo sea lo más riguroso posible. O sea, lo que hacemos es aplicar la metodología arqueológica a la sumación de los restos, de tal manera que podemos hacer un registro completo de todo lo que ha pasado y una reconstrucción de los hechos. El objetivo final es reconstruir toda la historia en este caso, los caídos por la represión. Recuperar ideales, recuperar utopía. Recuperar modo de vida, asociaciones populares y por qué murieron. O sea, está claro que nada se deja al azar. Esta gente murió, hubo una represión organizada contra ellos y murieron por algo, por defender algo, ¿no? Por defender unos ideales, un modo de vida, una democracia. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar. Y una república. Y una república. Sí, todos los apellidos que tienen por al son de origen árabe. Está todo como muy detallado, todo lo que hemos ido encontrando, y bueno, vamos llevando un diario de excavación en el que se pone lo que aparece y en qué orden aparece y luego cómo se va asociando. Por ejemplo, al estar la fosa tener esta forma, lo primero que encontramos son puntas de zapato o tacones y cráneos. El resto del cuerpo está. Entonces, a medida que vamos avanzando, vemos que la bota se continúa con la pierna,
la pelvis y vamos ya definiendo individuos, porque aquí ves un montón de zapatos aquí, luego también cráneos, parecen seguir un patrón, están puestos de esta manera, en sentido opuesto. Y luego, a medida que vamos avanzando, podemos ir delimitando los individuos. Andrés, tú lo haces, ¿por qué estás aquí tú? ¿Por qué estás haciendo ese trabajo? ¿Por interés universitario? No, interés personal. O sea, si hubiera hecho cualquier otra carrera o si no hubiera hecho carrera, esto no tiene nada que ver con... Hombre, tengo la base, lo que me permite estar aquí es tener una base pequeñita de conocimientos anatómicos que he adquirido en la universidad. Entonces, el punto de vista que yo puedo aportar aquí, la formación pues la he recibido allí, pero lo que me motiva a venir es una cuestión puramente personal. Lo montaron en un camión, lo llevaron al cementerio y allí lo fusilaron. Fue cuando llegaron de Madrid a sus casas y se llevaron a los 17 para fusilarlos a la guitarra. Enterrados dignamente y una placa que diga murieron fusilados en el 36. Criminales lo matan. Claro. Hay que desenterrar unas raíces que habíamos perdido en la izquierda de este país, y esto hay que hacerlo con mucho esfuerzo. Si no lo hacemos con este esfuerzo no merecerá la pena. Claro, aquí además nosotros pienso que tenemos una deuda, o más que una deuda, una tarea sin terminar, los comunistas españoles, y es acabar con el franquismo ideológico, con el fascismo ideológico en nuestro país. Esa tarea es la que estamos intentando los jóvenes llevar a cabo ahora mismo. ¿Pero por qué tan tarde, José María? Pues habría que preguntarle a nuestros dirigentes de hace 25 años el por qué esto quedó pendiente. Yo entiendo que el análisis que debieron de hacer en aquel momento les daba como el resultado que no había que mover esto, ¿no? Esos cadáveres, esos esqueletos que están apareciendo, ¿abren viejas heridas? No, yo creo que más que abrir viejas heridas, lo que hacen es poner en su sitio a quienes ahora mismo no lo están, a los que quedaron fuera de esta democracia, ¿no? Que son realmente todas esas personas que además eran los que la defendían. Entonces, quien considere que abrimos nuevas heridas, pues que no piensen así, que piense que lo que estamos haciendo es una injusticia que había, pues transformarla en otra cosa, en hacer esa justicia histórica, ¿no? Y que para ello pues tendrán que asumir que efectivamente pues había una derecha y que hay unos herederos ideológicos de esa derecha, pero que no significa que esto se haga con ese ánimo de revancha, sino con el ánimo de conocer la verdad y que aquí todo el mundo sepa quién es quién y de dónde viene, pero vamos, que la revancha sería más que nada matarles a ellos, y eso no pretendemos, pretendemos sobre todo justicia, ¿no? Y la justicia no tiene que ver nada ni con la venganza, ni con la revancha, ni nada por el estilo. Aparte hay una cosa que es muy importante, y es lo que siempre afirmamos en todos los pueblos. Cuando llegas a un pueblo español, te acercas a la iglesia y ves los nombres de todas las personas que murieron defendiendo el bando franquista. La cruzada. Y sin embargo, a los republicanos, a los rojos, los encuentras en el basurero del pueblo o en una fosa común enterrados como perros. Pensamos que una democracia, para ser una democracia de verdad, tiene que recordar y tener enterrados como dignamente y reconocidos a las personas que murieron por defenderla hace 68 años. Habría que acreditar. Ay, Carmela, ay, Carmela, que a tropas invasoras, para que olvidaste ese precedente, tropas horas, para en buena paliza les dio. Ay, Carmela, ay, Carmela, buena paliza les dio. Ay, Carmela, ay, Carmela, contraataques muy rabiosos, bala. Contraataques muy rabiosos, bala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Falta pedreño que diga un ¡Viva la República! ¡Viva! Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado.
son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Pero que cambia la tierra muy fuerte, a ver. Sí, no, eso se ve muy claro. Entonces, como se veía también en el perfil, vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo tú, que no tienes a ningún familiar aquí en la fosa, puedes estar metido en un asunto tan horroroso, ¿no? Tan dramático? Que son gente que merece la pena de que se les dé una vida y se les reconozca lo que fueron, ¿no? No sé, yo es lo mínimo que puedo hacer, no creo que pueda hacer más, pero vamos, yo vengo como voluntario, no... ¿Lo haces con pena o con alegría? Hombre, con una tristeza, pero que alegre, que no es... Es una tristeza alegre. Sí. ¿Es importante para la juventud de hoy que vive en una monarquía conocer esa verdad? Es importante, sí, porque además yo cuando estudiaba me han contado todo lo contrario, ¿no? Entonces es importante sobre todo para que las futuras generaciones no sufran, que sepan por lo menos la verdad, ¿no? Y que ya ellos decidan lo que crean. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fermín Sánchez Martín. Como Fermín Sánchez García, que era mi abuelo, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, que fue fusilado en agosto del 36. Nosotros somos ciudadanos europeos, ciudadanos de un Estado de Derecho, creemos en el Estado de Derecho, en la democracia, y no podemos consentir que el Estado no sea capaz de articular una solución a este problema que se nos manifiesta a los familiares y que creemos que como ciudadanos tenemos derecho. Pagamos nuestros impuestos, queremos ejercer este derecho que no se nos está reconociendo en España. Se están poniendo muchas trabas. No solamente es la falta de recursos o el desinterés, por ejemplo, judicial sobre el asunto, sino es también las secuelas del crimen, como puede ser el miedo. Es decir, cuando intentamos localizar testimonios, no es una situación normal de toma de testimonios, son personas afectadas por la tortura, que significa el asesinato, desaparición de un familiar, el desinterés social y del Estado al respecto. Lo que está a punto de colmar el vaso es que no se respeten estos elementales derechos humanitarios, que es dar digna sepultura a los familiares que fueron asesinados. Se acaba. Eso sí es un hueso. Es un huesecillo. Pues eso en las bolsas que hay ahí lo pones. ¿Dónde dices que...? Mira, aquí donde están. Yo voy a bajar para este nivel.
Tú estás aquí en esta excavación, tú no tienes a ningún familiar en la fosa. ¿De verdad? ¿Por qué estás aquí? Pues porque creo que es de justicia, un hecho de justicia, ¿no? El estar aquí, ¿no? Estamos recuperando la memoria de la gente que mataron en la guerra, algo que se olvidó y que nosotros como jóvenes pues también yo me siento en la obligación de recuperar, ¿no? Porque esta gente murió, que la gente lo sepa, que no eran bandidos, que no eran criminales, que eran gente que luchó por el Estado, por la legalidad que había en ese momento, y yo me siento en la obligación pues de colaborar en recuperar esa memoria, ¿no? Un poco. Yo creo que es una tarea política. ¿Pero no te parece que son cosas que huelen a pasado? No, en absoluto. Las cosas que se cierran en falso no están cerradas. Luego no es pasado, es presente, sigue estando en el presente. Entonces yo pienso que algo que se cerró en falso, como fue el episodio de la guerra civil, la posguerra en España, pues eso no está cerrado, eso sigue candente. Y los familiares siguen vivos. Entonces eso no huele a pasado, eso están aquí. No es nada pasado, es presente. Es nuestro presente, porque yo estoy aquí ahora porque ellos lucharon por mis libertades. Entonces yo les debo a ellos todo lo que soy. Entonces no es nada pasado, es actuar. Lo que queríamos, si queríamos república o queríamos monarquía, la república es lo que había antes de... Que sepan por lo menos la verdad, que ya han decidido lo que crean. Son personas afectadas por la tortura. Entonces no es nada pasado, es actuar. Yo, que la fusilaron a mi padre. ¿Fusilaron a tu padre? Y yo vi que está por aquí. Y estoy sola. Los ratos que tengo tiempo, pues vengo aquí a ver el personal. Esperando que saquen a tu padre. A ver si sale algo. Es que bien poco está saliendo, ¿no? Bien poco. Tu padre está en la fosa. ¿Y te gustaría que lo sacasen? Hombre, claro. Claro, por eso vengo todos los días que vienen ellos, a ver si sale algo. Ya la España, ya ha venido la ruina sin tardar, y las mejores ciudades de sangre saber regar. Todas las casas ya están de luto, todas de llanto y de llorar, y al mismo tiempo se oyen canciones de que la guerra va a terminar. 20 meses van vencidos y con la fuerza sin poder de una madre a su hijo, y no puede disponer de a que llegue ese día, que gritando de alegría buena cosa diga así: muera gobierno fascista que trae la España ruina, la dejaron los cobardes, mi Trinidad, mi Trinidad. Habrá alguien que lo coja por aquí y lo que allá al final, se lo vamos a dar. Para nosotros, para mí y para mi familia, lo que representa en primer lugar, por encima de cualquier otra cosa, es una oportunidad de vivir un luto que no se pudo vivir en ese momento. Y es una forma de devolverle a mi abuelo la dignidad que le quitaron de una forma muy salvaje, ¿no? Y en segundo lugar, lo que pretendemos también con este momento es que lo que pasó en España en aquella época, que se ha ocultado durante mucho tiempo y se ha disfrazado de muchas cosas, pues se empiece a saber, ¿no? Se empiece a conocer, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos han hecho creer que
bueno, que la mayor parte de los asesinatos brutales que se cometían en los pueblos, sobre todo en el periodo 36-39 y posteriormente también, pues era como consecuencia de, claro, ya que no iban al frente y no morían como consecuencia de actos de guerra directamente, pues todas aquellas personas que desaparecían y un buen día pues se enteraban, los familiares que habían sido asesinados. Durante mucho tiempo se mantuvo una teoría y es que se mataban unos a otros por rencillas domésticas. Eso no es cierto, no. Aquí hubo un auténtico genocidio político. Mi abuelo no era una persona que tuviese enemigos, jamás los tuvo, jamás tuvo enemigos. Y como es la mayor parte de las personas que están en esa fosa, que eran gente muy pacífica, gente muy humilde, que se dedicaban pues simplemente a tratar de sobrevivir y al mismo tiempo eran muy conscientes del momento que les tocó vivir y fueron muy conscientes en ese preciso instante de que se les estaba presentando una oportunidad por primera vez de cambiar una sociedad básicamente casi feudal, ¿no? Gente sencilla y normal, que fueron asesinados justamente por eso, ¿no? Por querer cambiar las bases de una sociedad muy injusta y por ser gente que estaba muy comprometida políticamente, ¿no? con los derechos de una clase desfavorecida. ¿Qué va a pasar cuando saquen el cuerpo? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Yo lo soporto por momentos. Lo soporto por momentos. Pero desde el primer día fue algo muy doloroso, aunque yo no le conocí, y lo continúa siendo cada minuto que pasa. Entonces, pues supongo que reaccionaré pues como voy reaccionando por momentos. Habrá momentos en los que me derrumbe y habrá momentos en los que habrá un flujo entre la memoria de mi abuelo y mi propia persona que me invadirá de orgullo, que eso es lo que me dejó mi abuelo, y me gustaría que lo supieran las personas que en su momento contribuyeron de alguna manera u otra a su muerte, ¿no? Me gustaría que lo supieran, ¿no? Lo que consiguieron con aquello, ¿no? Que fue ni más ni menos que dejarnos un orgullo infinito que se va transmitiendo como una cadena generación tras generación y va a ser un legado indestructible en mi familia, ¿no? Los voluntarios rescatan del olvido a los desaparecidos. Recuperan algunas páginas arrancadas de la historia española, testigas de un genocidio intencional. Abriendo fosas, los voluntarios recuperan huesos y sueños, apuestan por la Tercera República. Estoy aquí porque después de 68 años, del 36 que mataron a mi padre, pues hemos venido a sacar los restos de esto, que ahora había oportunidad de que nos ayuden y con la colaboración de todos se está haciendo este trabajo. Pero empezando de cuando esto ocurrió, yo tenía 3 años. 3 años. 3 años. ¿Te quedaste huérfano con 3 años? Sí. Mi hermano el mayor tenía 5 años. Yo 3, el otro 2, el otro hermano. Y mi hermana, que es la más pequeña que anda por aquí, tenía 11 días. Hostia. Sí. Y entonces, aquí fue el dilema para mi casa, de sacar adelante todo con esa edad. Mi madre se quedó viuda, pues con eso, con 4 hijos, el mayor con 5 años y la pequeña con 11 días. ¿Y tu papá está en la fosa? Sí. Es uno de estos. Un trabajador del campo. ¿Un jornalero? Un jornalero. ¿Humilde? Humilde. ¿Militante? Militante, pues quizás pudiera ser de socialismo, socialista. Pues yo también lo soy, lo seré hasta que me muera. ¿Aquí ha colaborado gente joven? Sí, aquí en las 2 semanas desde que se inició este descubrimiento de la fosa, hemos visto colaborar hijos menos, pero sobrinos y nietos han colaborado hasta llegar a dar con los huesos de sus familiares que estaban aquí. ¿Y tus nietos vinieron acá? Sí, sí. Y mi nieto, mi sobrino y nieto, y están por aquí picando. ¿Tus sobrinos y tus nietos picaron? Sí, sí. Ahora los han
los han prohibido porque ya están los restos descubiertos y entonces son los artistas los que están colaborando ahí. Pero hasta picar, hasta llegar a ellos sí que han picado. Nietos y sobrinos. Sí, han estado picando. Hasta llegar, sí, sí. Buscando el abuelo. Y yo con ellos ayudando, sí, buscando al abuelo. Buscando al abuelo. Andrés, tú eres nieto de fusilado, tu abuelo está aquí en la fosa, tú empezaste picando, cavando, y ustedes son la primera familia que presentó denuncia y que empezó con el caso. ¿Me puedes explicar cómo tramitaron el asunto? Sí, pues hace 2 años ya era una espina que arrastrábamos mi hermano y yo, los 2 nietos, desde hace tiempo y nos iba por la cabeza ya hacer algo con lo de mi abuelo, que está aquí enterrado. Luego pusimos una denuncia al juzgado de Vinalopó, que traspasó al juzgado de Montilla por asesinato. ¿Por secuestro y asesinato? Sí, una denuncia porque consideramos que nuestro abuelo, no es que murió en la guerra, nuestro abuelo lo sacaron de casa y lo mataron. Yo es que a eso le llamo asesinato prácticamente. Entonces, el juzgado de Montilla nos dijo que nada. ¿La denegó? La denegó. Recurrimos y volvieron a denegar. Entonces, ¿por qué? ¿Por facha o por sí, qué? Sí, es lo que consta allí, porque no, vamos, se desentienden. ¿Pero se desentienden por qué? ¿Porque son conservadores? Sí, nosotros vamos a entender que sí, que son gente... Ellos dicen que lo deniegan, que no se quieren hacer cargo de desenterrarlo ni que había asesinato. Prácticamente deniegan. Y deniegan el asesinato. Sí. Y bueno, y aquí estamos. Nosotros muy contentos porque hace 2 años no nos esperábamos que la cosa fuera prácticamente tan bien. Yo siento alegría y emoción. Claro, es que yo traigo aquí a mi madre y es su padre. Tenía 11 días mi madre cuando lo mataron, claro. Estoy viendo aquí a gente que es mi abuelo. Hay gente que se ha criado con sus abuelos. Yo siempre he pensado que mi abuelo, yo no lo he tenido nunca. ¿Por qué? Porque lo mataron, porque mi madre no ha conocido a su padre. Es muy difícil vivir toda una vida sin decir la palabra papá. Eso es duro. La gente no lo comprende hasta si no le ha pasado. Entonces, claro, yo siento alegría, porque mi madre tendrá un sitio que costará el nombre de su padre. Será una persona. Es que es un problema ya de derechos humanos, de dignidad de las personas. O sea, mi abuelo no costa en ningún sitio, mi abuelo está enterrado aquí, no costa en ningún sitio. A partir de ahora mi abuelo costará como persona. Andrés Gómez Pastrana será una persona que está en un sitio determinado que mi madre podrá ir y si quiere le podrá poner flores a su padre. Eso hasta ahora ha sido imposible. Paco, explícame cómo fue posible oficialmente abrir esa fosa común. ¿Cuál fue el proceso y cómo ustedes consiguieron la autorización? Bueno, con el Grupo Municipal de Izquierda Unida se pone en contacto una serie de familiares que tienen personas enterradas aquí en la fosa común. Nos solicitan que presentemos una moción al Ayuntamiento. El Grupo de Izquierda Unida presenta la moción al Ayuntamiento de Santaella. Moción que lo que pide es que el Ayuntamiento colabore con los desenterramientos y que apruebe el protocolo del Foro por la Memoria, ¿no? Esa moción se aprueba por unanimidad de todos los grupos municipales y a partir de ahí nos ponemos en contacto con el foro y se inician los trabajos primero de localizar las fosas y ahora, como veis, de excavar las fosas y buscar los cadáveres, ¿no? Yo quisiera que tú me explicases qué se necesita jurídicamente para levantar los cuerpos. Vamos a ver, jurídicamente lo que se necesita básicamente es una intervención judicial. Desde el punto de vista del Foro por la Memoria, a nosotros no nos basta que haya una labor de historiadores, una labor de arqueólogos, una labor de antropólogos, incluso una labor jurídica nuestra, poniendo en conocimiento del juzgado, sino que el juzgado reciba esta fosa, por decirlo de alguna manera, para que haya una intervención judicial. ¿Qué buscamos con la intervención judicial? Buscamos que haya una constatación oficial a través de un juzgado que tiene la autoridad
judicial, la autoridad del Poder Judicial, y que deje constancia fehaciente, probada y comprobada, de que no solamente han aparecido unos cuerpos, sino de las circunstancias en que aparecen esos cuerpos y el probable origen, más que demostrado, de la causa de la muerte de esas personas, que fue el asesinato por arma de fuego en este caso. De forma que queda una constancia judicial, que es muy importante, porque queda institucionalizada la información de que ya existe una fosa acreditada con una causa de muerte violenta, en este caso por motivos políticos. Para luego documentar lo que nosotros entendemos un genocidio por motivos políticos que se produjo en España durante la Guerra Civil y la posguerra, como bien sabéis, durante el franquismo. Pero hasta ahora, estamos a sábado, parece que la juez se niega. Parece que hay un obstáculo, ¿no? Como un bloqueo del Poder Judicial. Bien, hasta el momento lo que hicimos inicialmente fue una denuncia ante el juzgado de guardia, diciendo que teníamos constancia de que efectivamente en este ámbito había probablemente un enterramiento ilegal de personas que fueron asesinadas por motivaciones políticas y que poníamos en conocimiento del juzgado dicho extremo. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Se acercó la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil ha venido en funciones de Policía Judicial, que es la institución que en España investiga la comisión de delitos, recoge pruebas e instruye los procedimientos de investigación. Delitos y crímenes. Delitos, crímenes, efectivamente faltas. Y entonces lo que ha hecho el agente de la Policía Judicial ha sido levantar un atestado, un informe policial, un informe detallado de la ubicación de la fosa, el número de individuos, la posición de los mismos y de los restos hallados y encontrados, haciendo especial referencia de aquellos indicios que acreditan la comisión del delito. En este caso, aquellos indicios que acreditan la muerte violenta, es decir, huesos fracturados, lesiones, orificios de bala, balas, casquillos, a efectos de acreditar que evidentemente aquí ha habido un delito y un asesinato, que es lo que ha originado la intervención judicial. Las posibilidades que se ven después de esto, el primer logro ya está conseguido, que es, como comentamos, la constatación judicial por el Estado español de la fosa y de los motivos que llevaron a que estas personas estén aquí, es decir, un asesinato político en este caso. Ya. Y luego lo que se nos abre es la posibilidad de que esa intervención judicial ya nos permita acceder, con la puesta a disposición del juzgado en su momento, de todos los restos, a proceder a identificación e individualización de cada uno de los cadáveres en función de los rastros de ADN que se podrán confrontar con los rastros de ADN de sus familiares. Pero la juez, hasta el momento, se niega al levantamiento de los cuerpos. La jueza sigue manteniendo una actitud tímida, incluso... Es un eufemismo tímido, ¿no? Yo calculo es absolutamente improcedente e injustificada, puesto que ya ha intervenido judicialmente. Lo normal, lo sensato, lo que dice el sentido común, incluso la razón jurídica, debe permitir que ella misma hubiese dado autorización para levantar los cuerpos. Y este domingo todavía no la ha dado. No la ha dado, pero ya tenemos el respaldo del ayuntamiento, que con una orden del ayuntamiento, una orden del alcalde, que es la máxima autoridad civil en el término municipal de Santadella y en concreto en este cementerio, que es un cementerio municipal, nos autoriza a levantar por razones de interés público. Para la justicia, que se niega a levantar los cuerpos violentados, que rechaza la identificación por pruebas ADN, no hay asesinato ni culpables. Se lava las manos clausurando el caso. Fusilaron a mi padre. Aquí hubo un auténtico genocidio político. A partir de ahora mi abuelo costará como persona. Mi hermano el mayor tenía 5 años, yo 3, y mi hermana, que es la más pequeña que anda por aquí, tenía 11 días. Un genocidio por motivos políticos que se produjo en España durante la Guerra Civil y la posguerra.
Hoy, los desaparecidos levantan la tierra y denuncian a los que quisieron sepultar la memoria para imponer un silencio plomizo. El pacto tácito del olvido se va agrietando. La historia enterrada resucita, cuestiona la impunidad de los verdugos y pide verdad, pide justicia. Al cabo de casi 70 años que tengo yo, o sea, 72 que tengo, pero ha costado 70 años ver yo esto un poco rodeado. Y llegar al extremo que hemos llegado en estos pueblos. Pero hasta, y es duro también convivir con gente que sabes que dentro de tu pueblo, que están señalados con el dedo y que son los culpables de que tu padre son los mismos que los asesinaron. ¿Viven todavía? Sí, sí. Viven mucho. Unos han muerto ya, otros viven. Y todavía, después de tantos años, pues se ven garros y detalles de tener las ideas todavía metidas en la cabeza y traspasar de padre a hijo. Todavía hay hijos que se resisten a esto. Y muchos que todavía no quisieran que esto se ocurriera, que esto se llegara a realizar y a descubrir. Luego, el brazo, por ejemplo, del 10, de la mano por encima. Muy ancho, ¿no, Jordi? No, solo entra una Pues nuestro papel aquí fundamentalmente en el pie de la fosa es acompañar a la familia, porque surgen pues, muchas emociones de mucho tiempo que se llevan ahí sin sacar fuera, y ahora es el momento en que esta familia pues empiezan a hablar del tema entre ellos y con gente que viene de fuera y que le está abriendo la posibilidad, ¿no?, de que expresen sus emociones. Entonces la idea de nosotros como psicólogos pues es acompañarles y dejar que hablen de esto y que suelten pues toda la rabia contenida que llevan dentro de muchos años. Un poco intentar ver cómo esto afecta ya no solo a la familia en particular, sino a los pueblos de manera general, como pueblos enteros que siguen estando divididos, pueblos en los que la gente sigue teniendo miedo a hablar, pues empiezan a discutir entre ellos, sacan sus temores, sus historias, sus versiones sobre lo hecho y se supone que se cierra, ¿no?, una puerta después de hablar de todo esto. Y esa es la idea que nosotros vamos a seguir trabajando con el tiempo. Primero pues trabajar con las familias desde aquí, de la fosa, y luego pues hacer un estudio más riguroso de ver cómo todo esto está afectando a poblaciones enteras. ¿Pero es un trabajo de luto o se trata de romper el luto? Es más resolver un luto que no está resuelto, ¿no? Esa es un poco la idea de nuestra intervención. Es que aquí se mezclan muchas sensaciones, porque es primero descargar emocionalmente lo que tienen, luego que se atrevan a contar todo lo que han vivido y lo que están viviendo en este momento, ¿no? Y eso no es muy fácil. Pasa que bueno, también aquí hay un grupo de personas que están apoyando, que entienden cuál es el proceso que están pasando y que por fin se va a sacar a la luz un montón de historias. Pues se rompe el miedo a hablar, ¿no?, a ser la parte vencida y empiezan a soltar sus sentimientos. Me estoy liando.
¿Tú consideras hoy día que lo que están haciendo los compañeros abriendo las fosas hay que hacerlo? Yo considero que sí, que es bueno, para reivindicar la memoria de estas personas, porque fueron mártires y de defender la libertad. Mi padre fue uno, y a la vista está que eran mártires porque ellos no temían a nadie, porque como no habían hecho nada malo, no temían a nadie. ¿Tu papá era socialista? Sí, sí. Hoy día, cuando tú ves en el cementerio esos cadáveres, ¿qué impresión tienes? Me satisface y tengo dolor. Dolor de pensar en mi padre, que no sé dónde está. Y satisfacción de decir, los familiares deben de estar orgullosos, que los tienen aquí, ya los han recuperado. Porque aunque una persona ya cuando se muere se dice no es nada, pero no, ahí está su energía, aunque esté muerto, su energía está en el hueso de su cuerpo. ¿Y se está rompiendo el silencio? Se está rompiendo el silencio. Hice un poema, no hace mucho hice un poema de esto, y le puse el grito del silencio. El grito del silencio. Sí, si quieres te lo doy para que lo leas. ¿No lo vas a leer tú? Sí. ¿Lo tienes por acá? Sí. Dice, habla el preso, esto es que yo lo pensaba, ¿qué delito he cometido? Estaba un preso pensando, para sufrir vejaciones y que me estén torturando. Teníamos la orilla blanca, muy cerca estaba la negra, sin que pudiera evitar aquel virus de la guerra. A mi pueblo me entregué, en pro del necesitado, y también del potentado si alguna falta le hacía, y si un pobre tuvo hambre, mi comida compartía. Yo odiaba toda violencia, odiaba toda opresión. En cambio, yo defendía la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Luché contra la ignorancia, fomentando la cultura, y que el obrero no fuera ciudadano de segunda. Cayó la voz. El preso ya no pensaba. Un ruido que escuchaba se le heló hasta el corazón. Vio que unas manos abrían las puertas de su prisión. 4 fusiles le apuntan. El inocente va en medio. El coche fúnebre corre buscando un lugar desierto. En un lugar apartado, lleno de abrojos y olvido, donde nadie podría verlo, es la luna su testigo. Con serenidad de un mártir, cavar su fosa fue viendo, dio en la prisión 1000 pesetas para pagarse su entierro. Solo pidió con clemencia que lo dejaran bien muerto. Llegó el momento final. No doblaron las campanas por el funeral del preso. El silbido de las balas fue lo que rompió el silencio. Y no tuvo ni una flor que acariciara su cuerpo. Fue la sangre de sus venas la que lo dejó cubierto. El misterio de los tiempos se llevó a aquel hombre bueno. Los satánicos fascistas bien aislado lo pusieron. Ya, los tiempos han cambiado. Se puede contar la historia de aquel alcalde de un pueblo. Con afán de peregrinos se van buscando sus restos y al cabo de tantos años se oye el grito del silencio.